Ruta 66. Un camino abierto a la esperanza. ¿Sabes qué es interesante que lo comentes? Muchas personas ven la película de la Pasión de Cristo y al verla lloran y se emocionan y dicen: «Pobre Jesús, ¿cómo pudo sufrir de esa manera?». Con tu permiso, querido oyente, te invito a un programa más de Ruta 66, un camino estrecho y difícil, pero que lleva al destino de la vida. La serie sobre el Evangelio de Lucas examina los capítulos 22 y 23 que narran los últimos momentos del ministerio terrenal de Jesús hasta su muerte de cruz. En esta ocasión hablamos del tema pena de muerte para el Señor de la vida. ¿Por qué Dios permitió que su único hijo pasara por tanto sufrimiento y dolor? ¿Cuántas veces nos quejamos cuando pasamos por momentos de sufrimiento? ¿Para qué todo eso? Escucha nuestra exposición y reflexión. Querido oyente, tú que sigues nuestra Ruta 66, ya habrás podido observar en Lucas cómo la oposición a Jesús y el rechazo de su mensaje son cada vez más grandes en este momento de la historia, tal y como nos cuenta Lucas en este tercer evangelio. Cuando llegamos aquí a la parte final del capítulo 22 y al capítulo 23, encontramos referencias y un registro detallado de los hechos que van a culminar en la pena de muerte para el Señor de la vida. El capítulo 22, en su parte final, empieza diciéndonos que Jesús se fue al Monte de los Olivos con sus discípulos en ese momento tan difícil. Él les enseñó, o más bien les dio una advertencia para que oraran con el fin de que no cayeran en tentación. Pero lo que les pasó a los discípulos es que no fueron capaces de aguantar y se durmieron agotados por la tristeza que estaban experimentando. Así que Jesús insiste en la oración en ese momento en el que está con los discípulos, un momento difícil cuando el Señor de la vida se acercaba a la muerte. Y Él ora de tal forma que muestra plenamente su humanidad, su sufrimiento real, su dolor cruel. «Padre, si quieres», dice en su oración, «quita de mí esta copa, pero no se cumpla mi voluntad sino la tuya». Entonces apareció allí un ángel del cielo que lo fortalecía, pero como estaba angustiado se puso a orar con más fervor y su sudor era como gotas de sangre que caían en tierra. En ese momento de tanto sufrimiento y dolor, Jesús es apresado. Te acordarás que en otro programa, en un estudio anterior, hemos visto que Satanás entró en Judas, y ahora Judas viene al encuentro de Jesús para entregarlo a sus enemigos. Él se acerca a Jesús y lo saluda con un beso. Jesús le dice sin rodeos: «Judas, ¿con un beso traicionas al Hijo del Hombre?». Entonces los discípulos preocupados piensan que quizás debieran atacar con espadas para defender al Señor. Pero Jesús no lo aceptó. Vemos que el siervo del sumo sacerdote es herido por uno de ellos, cuando su oreja derecha es cortada. Jesús sana al hombre poniendo allí otra vez la oreja que le había sido cortada. Jesús sigue con su enfrentamiento y en aquel momento terrible Él les dice directamente a los que le perseguían, a los guardias, a los oficiales del templo y a los jefes de los sacerdotes: ¿acaso soy un bandido para que vengáis contra mí con espadas y palos? Todos los días estaba con vosotros en el templo. Entonces Jesús dice algo que revela un detalle muy sorprendente. Pero ya ha llegado vuestra hora, cuando reinan las tinieblas. La muerte del Hijo de Dios, la muerte del Señor de la vida, se concreta a través de la acción y de la fuerza del mal, de las tinieblas. Así que Jesús es apresado y llevado a la casa del sumo sacerdote. Te acordarás seguramente de que Pedro, confiado en su fuerza, en su autonomía, en su poder, va siguiendo a Jesús desde la distancia hasta que, al acercarse, una criada pregunta si es un seguidor de Jesús. Él entonces lo niega. Después un hombre hace la misma pregunta y Pedro lo niega otra vez. Y después, una hora más tarde, otra persona afirma que él estaba siguiendo a Jesús, ya que era Galileo. Pedro lo niega una vez más y entonces escucha al gallo cantar y se acuerda de la palabra de Jesús que había dicho que él habría de negarlo 3 veces. Así que se pone a llorar amargamente. Momento difícil, momento terrible cuando las tinieblas amenazan la luz, cuando el Señor de la vida recibirá su pena de muerte.
Así que Jesús es apresado y ya conocerás muy bien la historia de la pasión de Cristo, una de las historias más comentadas desde el inicio del cristianismo. Entonces los soldados se burlan de Jesús. Él es golpeado y llevado ante el Sanedrín, el tribunal judío que le condenará por su posición. Tiene lugar un juicio que no se fija en todos los detalles en los que debería fijarse. En esos momentos Jesús afirma claramente que Él es el Hijo de Dios, lo cual se consideraba una blasfemia. Así que Él es entregado al gobernador romano, Pilato, para ser ejecutado por aquello que representa mediante sus palabras. Él afirma ser el Mesías. Él afirma ser el Hijo de Dios. Él afirma, sin lugar a dudas, ser el gran profeta esperado en Israel. Pilato, sin comprender mucho las cosas vinculadas a la fe del pueblo judío, intenta apartarse. Intenta, por así decirlo, verse libre de la situación e intenta transferir a Jesús a Herodes, pues al ser Galileo entraba dentro de su jurisdicción. En aquellos días, nos dice Lucas, Herodes estaba en Jerusalén y fue llevado ante él, lo cual le puso contento, pues había escuchado acerca de sus milagros e intenta algo especial con Jesús para ver si hace algo distinto. Como no consigue nada que le interese, termina por devolver a Jesús a Pilato, y sorprendentemente ellos se hacen más cercanos. Herodes y Pilato se hacen amigos, y así Pilato, sin tener cómo resolver la situación, se le ocurre un plan. Se saca de la manga un plan que todo el mundo conocía. Él dice: mirad, ya que es tradición soltar un preso durante la fiesta, podéis escoger entre soltar a Jesús de Nazaret o a Barrabás. Pilato se había dado cuenta de que la intención de los líderes religiosos no se correspondía con la verdad. De forma sorprendente, la multitud sigue gritando, como dice el texto del versículo 21, «Crucifícalo, crucifícalo». Pena de muerte para el Señor de la vida. Querido oyente, es algo asombroso, pero en lo más hondo del ser humano se esconde una tendencia peligrosa de volverse en contra de Dios. Esa tendencia, cuando alcanza su clímax, su auge, significa el deseo de muerte, de destrucción y aniquilación del propio Dios, de tal forma que el ser humano pueda ocupar su lugar. Es algo sorprendente que la manifestación más extraordinaria de la bondad, del poder y de la gracia divina sea rechazada de manera tan absurda por una multitud que ciertamente serán culpables después de ver todo aquello que Dios habría hecho por medio de Cristo Jesús, nuestra esperanza, aquel que es nuestro Salvador, el Salvador de la humanidad. Entonces, dando voces de forma insistente, el griterío aumenta, y Pilato se siente presionado por el pueblo, y termina por liberar a Barrabás, mientras Jesús es llevado a la crucifixión. Él es llevado para cargar la cruz, y experimentará un sufrimiento cruel, un sufrimiento dado a los peores criminales en la legislación romana. Entonces el pueblo sigue a Jesús. Le acompañaban un gran número de personas, inclusive mujeres que Lucas destaca y que lloraban por él. Entonces Jesús les dice: «Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí. Llorad más bien por vosotras y por vuestros hijos. Mirad, va a llegar el tiempo en que se dirá: dichosas las estériles que nunca dieron a luz ni amamantaron». Esto lo dice, como sabemos, por la tribulación que vendría. Entonces otros dos criminales, los conocidos ladrones de la cruz, son puestos al lado de Jesús en ese momento para ser crucificados. El pueblo está allí observando. Las autoridades ridiculizan a Jesús diciéndole: «Si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo». En tono de burla pusieron un letrero que decía: «Este es el rey de los judíos», ya que Jesús había afirmado que era el Mesías. Y entonces, en ese momento de desprecio e insultos, uno de los criminales le dice a Jesús: «¿No eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros». Pero el otro criminal lo reprendió: «¿Ni siquiera temor de Dios tienes, aunque sufres la misma condena?». En nuestro caso el castigo es justo, pues sufrimos lo que merecen nuestros delitos. Este, en cambio, no ha hecho nada malo. Luego dijo: «Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino». Jesús le contestó algo sorprendente: «Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso».
El hombre malo, perverso, ladrón y condenado recibe la salvación creyendo en Cristo en el momento de su muerte y tiene el paraíso garantizado ya el mismo día en que estaba a punto de morir. Y el Hijo de Dios, el Señor de la vida, recibiendo la pena de muerte, trae cataclismos de magnitud cósmica. Desde el mediodía y hasta la media tarde, toda la tierra quedó sumida en la oscuridad. Jesús en ese momento exclamó con fuerza, cuando el sol dejó de brillar y la cortina del santuario se rasgó por la mitad. Él dijo: «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu». Al decir esto, expiró. El centurión, al ver lo que había sucedido, alabó a Dios y dijo: «Verdaderamente este hombre era justo». Entonces los que se habían reunido para presenciar aquel espectáculo, al ver lo ocurrido, se fueron de allí golpeándose el pecho. Pero todos los conocidos de Jesús, incluso las mujeres que lo habían seguido desde Galilea, se quedaron mirando desde lejos. Ante esta historia impresionante que marca para siempre el calendario de la humanidad, Jesús es entonces sepultado por José de Arimatea, un rico que lo seguía desde lejos y que pidió el cuerpo de Jesús a Pilato. El cuerpo fue envuelto en una sábana de lino. Fue puesto en una sepultura donde nadie había sido sepultado antes. Y así murió el Señor de la vida, traicionado por un grupo de personas de su propio pueblo que no entendieron adecuadamente su mensaje. Querido oyente, es necesario que sepas que en nuestra vida necesitamos entender que lo que ocurre aquí no es en absoluto algo sin sentido. Aquel que murió un día, el enviado por Dios, el Señor Jesús, que sufrió la pena de muerte injusta, murió por ti, para que pudieses tener acceso a Dios. Su muerte significa nuestra salvación. A través de esa pena de muerte por mí y por ti, murió el Señor de la vida. La vida es como un viaje y si lo hacemos siguiendo la Ruta 66, tenemos un destino seguro. Ruta 66, el camino correcto a la esperanza. Ruta 66 es un programa original del profesor de Biblia Luis Sayao, producido por Radio Encuentro, Radio Transmundial en España, traducido por Mateus Rodríguez y presentado y adaptado por el profesor de Biblia y comunicador Fernando Díaz Sarmiento. Te saluda, una vez más, Esperanza Suárez. Volvemos ahora con las preguntas sobre Lucas 22 y 23. Recuerda que hay un medio directo para comunicarte con nosotros. Es el WhatsApp 601 20 32 65, con el prefijo +34 si nos llamas desde fuera de España. También tienes el correo electrónico info@radioencuentro.net. Primera pregunta. ¿Cómo pudieron los discípulos dormir en un momento así, en un momento de crisis con Jesús? Parece algo sorprendente. ¿Cómo se puede uno imaginar esa situación de los discípulos en un momento así? Pero el texto bíblico nos va a enseñar algo importante. En primer lugar, los discípulos de Jesús son absolutamente humanos y débiles. Es interesante que mucha gente piensa que los discípulos de Jesús son tan santos y tan especiales que quizás no conozcan sus debilidades y limitaciones. Y sorprende que en el momento clave, cuando llega la dificultad, es cuando vemos precisamente la mayor fragilidad de esos discípulos. Es probable que por esa razón ellos estén extremadamente entristecidos y deprimidos. Ellos esperaban que Jesús conquistara el reino, que trajera el reino a Israel. En el momento en que Jesús es amenazado, ellos quieren tomar la espada y atacar, pero Jesús no actúa de esa manera. Así que ellos se desaniman. Vaya, todo el proyecto en el que hemos confiado no va a ninguna parte. Es muy probable que debido a esto, ellos estén en una situación en la que lo que importa es tratar de olvidarse lo que pasó y entregarse a la tristeza. Y ellos se ponen a dormir, sin cualquier expectativa de fe. Es impresionante, pero el Hijo del Hombre muere en una circunstancia de abandono completo, incluso
por parte de sus discípulos más cercanos. Ahora bien, es curioso que solamente el evangelista Lucas, de todos los que cuentan la historia de la crucifixión de Jesús, menciona lo de las gotas de sangre en el versículo 44. ¿Cómo se entiende eso? ¿Es literal o es simbólico? Sin lugar a dudas, es literal. El texto nos habla de esa manera muy probablemente por el hecho de que Lucas sea médico. Sabemos por Colosenses 4 que Lucas era médico, y él pone atención a esa realidad de manera más clara. Y esas gotas nos muestran el tamaño y la intensidad del sufrimiento de Jesús. Muchos estudiosos establecen una explicación propiamente física de que alguien puede llegar a tal grado de dolor, de sufrimiento, de depresión profunda y terrible, que en esa angustia sufra pequeñas hemorragias donde gotas de sudor salen mezcladas con sangre. Este es sin duda el panorama de sufrimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nos ponemos a pensar con la lectura del texto y también recordando películas que ya hemos visto en por qué Dios permitió y planificó que su Hijo tuviera un final tan cruel, que muriera de esa forma en una cruz. Sabes que es interesante que lo comentes. Muchas personas ven la película de la Pasión de Cristo y al verla lloran y se emocionan y dicen, «Pobre Jesús, ¿cómo pudo sufrir de esa manera?». La gente no entiende lo que hay detrás de esa realidad. La gran verdad es que la paga del pecado es la muerte. Nuestra condición de apartados y distanciados de Dios es muy seria. Por lo tanto, era necesario que alguien muriera para pagar ese precio del pecado. La única persona que podía morir por nosotros era la persona de Cristo. Podrías preguntarte, ¿por qué era la persona de Cristo la única opción? En primer lugar, porque siendo Cristo divino, su sacrificio de hecho tiene un valor eterno y puede perdonarnos de verdad. Además, si Cristo sufriera aquí simplemente como ser divino, su sufrimiento nunca sería verdadero. El hecho de que Cristo sufriera como sufrió significa que Él se identificó con nosotros. ¿Estás sufriendo, querido amigo? ¿Estás llorando mucho por algún motivo? Pues debes saber que Cristo entiende tu sufrimiento porque Él sufrió mucho más que tú. Y su identificación con nosotros nos enseña que Él sufrió tremendamente. De hecho, un sufrimiento real, una muerte real, para pagar de forma objetiva el precio de nuestro pecado. Ahora bien, es curioso este otro asunto. ¿Cómo es que aparece un hombre que va a cargar la cruz de Jesús? El texto aquí, en el versículo 26 del capítulo 23 de Lucas, habla de un tal Simón que cargó la cruz. Ya se han escuchado muchas leyendas sobre ese tal Simón. Es algo interesante. Simón aparece aquí y el texto de Lucas no da más detalles acerca de él. Aparece también en Mateo. Simón es un judío de origen africano, concretamente de Cirene. Cirene es el antiguo nombre de Libia. Es muy interesante y quizás eso ya esté enfocando la realidad de que el Evangelio alcance a los grupos más distantes, las demás naciones. Simón no es una persona reconocida, pero carga la cruz de Jesús. Y él termina siendo conocido en la iglesia. Sus hijos van a aparecer en una situación, en Romanos, que habla acerca de este tema. Solo que hay un detalle. Hablaste de leyendas y es verdad. Fíjate qué cosa más impresionante. Después de tanto sufrimiento, tanto dolor que Jesús sintió, hay gente que ha llegado a sugerir que en realidad ese Simón de Libia fue el que cargó la cruz y que la gente no observó bien y lo confundió con Jesús. Y Jesús en realidad nunca pasó por ese momento tan difícil. Mira, eso es absolutamente absurdo y sin sentido. Jesús sí, cargó la cruz. Simón apenas lo ayudó en un determinado momento, en la hora de su dolor más intenso y cruel. Allí, en el Calvario, Jesús al lado de dos ladrones. ¿Cómo puede un ladrón ser salvado e ir al paraíso solo porque tuvo, digamos, la suerte de morir junto a Jesús? ¿Él se fue al paraíso, digamos, por inercia? No es exactamente así. Él no fue salvado solamente porque estaba cerca. El otro también estaba cerca, pero fue rechazado por su actuación equivocada. Lo que ocurre con ese ladrón es que él se dio cuenta de que realmente
este hombre es el Hijo de Dios. Es posible que a causa de los acontecimientos y de todas las cosas que él ya había oído acerca de Jesús, él se diera cuenta de la verdad y en aquella hora él se arrepintió. Y ahí está la maravilla del Evangelio. Nosotros lo sabemos y vamos a enfatizarlo una vez más. Cuando una persona se arrepiente de sus pecados, no importa lo que haya hecho o hasta dónde llegó en su vida, ella es perdonada. Y el ladrón recibe, mira por dónde, la certeza de la salvación. Si un ladrón criminal tiene la seguridad de la salvación, antes de la muerte, también puedes tener esa certeza por la fe en Cristo, que es el Señor. Y el ladrón, de hecho, se va al paraíso. Es interesante. Hay traducciones que se incomodan e intentan cambiarlo. Pero Jesús dice, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, garantizando la salvación y el disfrute de la misma presencia de Dios después de la muerte. Para terminar, el texto afirma que en ese exacto momento de la muerte de Jesús, la cortina del templo se rasgó. ¿Cómo podemos explicar ese fenómeno? Seguramente no fue un accidente, no fue porque alguien tiró de algo y derribó alguna cosa. La cortina del templo fue milagrosamente rasgada. La cortina o velo separaba el lugar santo del lugar santísimo. Y para mostrarnos que mediante la muerte de Cristo podemos llegar ante Dios y acercarnos a Dios con decisión y plena esperanza de ser atendidos a causa de Cristo, aquí el velo del templo se rasga diciendo lo siguiente: ahora tenemos acceso directo a Dios por medio de Cristo Jesús, sin la necesidad de cualquier sacerdote, intermediario o mediador entre Dios y los hombres. Como dice Hebreos, solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Pues muchas gracias por las respuestas. Vamos entonces a la conclusión de este estudio. Es tiempo para la aplicación. En la Ruta 66 de hoy, que ya está cerca del final del Evangelio de Lucas, hemos hablado sobre la segunda parte del capítulo 22 y también del capítulo 23. Has oído bien, pena de muerte para el Señor de la vida. Una vez más, después de estudiar Mateo y Marcos, ahora en Lucas vemos cómo el Señor fue apresado, juzgado de manera injusta, crucificado y ejecutado por nuestros pecados. Todo eso para darnos vida eterna y salvación. Querido oyente, la muerte de Cristo pareció una obra romana, algo aparentemente normal. Sin embargo, el propio Dios lo planificó por mí y por ti para darnos una salvación real. Esto es todo por hoy. Este episodio de Ruta 66 se termina aquí, querido oyente, pero te dejamos la invitación para que nos acompañes en el último episodio de nuestra serie sobre el Evangelio de Lucas en esta emisora y en este horario. Si quieres escuchar este programa de nuevo o algunos de los anteriores, puedes hacerlo a través de la página RTM360 o descargando la aplicación RTM360. Cada vez son más los que nos siguen. Cuéntanos desde dónde nos escuchas. Déjanos un saludo y tus impresiones del programa en nuestro WhatsApp 601 20 32 65 con el prefijo más 34 si nos llamas desde fuera de España. También tienes el correo electrónico info@radioencuentro.net y además puedes encontrarnos en Facebook como RTM Ruta 66. Estuvo a los mandos técnicos Andrés Ocampo y te acompañó Esperanza Suárez. Hasta la próxima, contamos contigo en nuestra particular Ruta 66, un camino abierto a la esperanza, un encuentro con el autor de la vida. Descarga la app de Ruta 66 y sigue RTM Ruta 66 en las redes sociales. Aquí te esperamos.